Procedemos con la presentación de la alumna de la Escuela Primaria Benito Juárez del municipio de Guelatao de Juárez, Daniela Yamilet Santiago Martínez. Abrirse paso en la política de México no es tarea sencilla, mucho menos cuando se lleva fijo el objetivo de trabajar por hacer del país un lugar mejor. La historia de nuestra nación está llena de mujeres y hombres que dejaron su marca para la prosperidad, personajes valientes que se convirtieron en referentes para la conformación del México que hoy conocemos. Sin duda alguna, uno de los más representativos sigue siendo don Benito Juárez García. Distinguidos invitados especiales, público que nos acompaña de manera presencial y virtual. Mi nombre es Daniela Yamilet Santiago Martínez, originaria de esta comunidad de Guelatao de Juárez. Agradezco a la autoridad por invitarme a participar en este espacio del arte de la palabra que nos permiten seguir transmitiendo los ideales de Juárez. Por ello, con orgullo, vengo ante ustedes a discernir el tema Juárez, ejemplo de principios y valores. Mucho se ha dicho sobre la vida de don Benito Juárez García, y es que su trayectoria como presidente significó un antes y un después de la democracia mexicana. Para Benito Juárez, el trayecto no fue fácil, porque era de origen humilde. Oriundo de Guelatao, se valió de su voluntad y deseo por salir adelante para construir una carrera que lo llevaría a convertirse en presidente de nuestro país. A 215 años de su natalicio, su legado sigue presente en nuestra sociedad. Su visión de Estado y su perseverancia trazaron los cimientos de la República y del Estado laico que poco a poco han ido unificando la visión de todos los mexicanos. Los logros que el presidente Benito Juárez consiguió en una época de conflictos de intereses políticos, militares, económicos y religiosos fueron parte fundamental de la consolidación de un país con valores como el respeto, la tolerancia y el diálogo. El benemérito de las Américas dejó marcada a la nación con una huella imborrable, que es la de luchar por las convicciones y mostrar cómo, a través de la razón, se pueden alcanzar ideales. Señoras y señores, a pesar de que vivimos un México lastimado y corrompido por la ambición de poderes que ha existido durante décadas, estoy convencida que Juárez sigue y seguirá siendo ejemplo. Este ejemplo que hoy inspira la necesaria transformación de un régimen presidencial. Basta con oír hablar a nuestro actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, de austeridad, honradez y poner por sobre todo el interés de la patria para darnos cuenta que su legado sigue vigente. Hago un llamado a las autoridades de mi región, de mi estado y de mi país a ser respetuosos y perseverantes, a actuar con humildad, honestidad y rectitud, porque como decía don Benito Juárez García, los hombres no son nada, los principios lo son todo. Muchas gracias. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador.
amigas, amigos, habitantes de Guelatao, de esta Sierra Norte, Sierra Juárez, del estado de Oaxaca, niñas, niños, autoridades de los pueblos, autoridades civiles y militares. En 1855, cuando los liberales, encabezados por Juan Álvarez, preparaban en Acapulco una insurrección contra la dictadura de Santa Anna, se presentó ante ellos un hombre sucio y en harapos, con las siguientes palabras: sabiendo que aquí se pelea por la libertad, he venido a ver en qué puedo ser útil. Sin mayores averiguaciones, los conjurados le dieron ropa y calzado, y puesto que sabía leer y escribir, lo nombraron escribiente bajo la autoridad del coronel Diego Álvarez, hijo del principal dirigente. Pocos días después, el individuo recibió una carta a su nombre: licenciado Benito Juárez. Sorprendido, el coronel Álvarez se dirigió a él: así que usted es el que fue gobernador de Oaxaca. ¿Y por qué no nos lo había dicho? ¿Para qué?, contestó Juárez. ¿Qué tiene de particular? El que unos años después habría de ser el mejor presidente de México llegó en ese estado lamentable tras 2 años de pobreza, persecución y exilio. Estuvo preso en San Juan de Ulúa, fue desterrado a Cuba, trabajó en una fábrica de puros en La Habana, viajó después a Nueva Orleans en busca de apoyo para la causa de la libertad, y cuando supo que en Ayutla, Guerrero, se gestaba una revolución liberal, partió hacia Panamá para cruzar el continente y embarcarse hacia Acapulco. Y sí, para entonces ya había sido gobernador de Oaxaca, un gran gobernador. Durante su gestión reorganizó la Guardia Nacional, duplicó el número de escuelas en la entidad, construyó caminos, fundó el puerto de Huatulco, llevó a cabo el levantamiento de la Carta Geográfica del Estado y del plano de su capital, y manejó las finanzas públicas con honestidad y austeridad inflexibles, lo que le permitió dejar ahorros, un superávit en la hacienda pública. Hoy conmemoramos aquí en Guelatao el 215 aniversario de su nacimiento. Recordamos con admiración y respeto su obra transformadora y su vida caracterizada por la modestia,
el patriotismo, los valores de la libertad y la vocación de servicio. Ningún gobernante ha sido más ajeno que Juárez a las tentaciones de la soberbia, la arbitrariedad y los extravíos del poder. Y eso he querido ilustrar con la anécdota que les platiqué. Él no llegó al cuartel de los liberales de Ayutla aspirando a un trato especial por sus méritos, que ya eran bastantes, sino ser útil a una causa, sin importarle el rango o el cargo. Sabía que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se emplea para servir al país y a los demás, sin distingo alguno, y especialmente cuando el poder se destina a beneficiar a los más desfavorecidos. Para nosotros el presidente Juárez es una inspiración y una referencia fundamental en muchos aspectos. Como defensor de la soberanía nacional y de la legalidad, como servidor público austero y honesto, y como un hombre que gobernó para el pueblo y no para sí mismo. Ese es precisamente el sentido de esta cuarta transformación que estamos realizando millones de mexicanos. Que el presupuesto sirva en primer lugar a las personas, no a los intereses corporativos o facciosos, y que el ejercicio del poder público se traduzca en acciones concretas a favor de la gente que más necesita ayuda y solidaridad. Por eso me parece relevante dar a conocer hoy, en este Guelatao natal del presidente Juárez, y en el aniversario de su nacimiento, la medida que a continuación les comento. En el año de 2016 se decidió no pagar las pensiones tomando como base el salario mínimo, sino mediante la unidad de medida y actualización, conocida como UMA. En la actualidad, los trabajadores han estado demandando que se regrese a la medición anterior, es decir, que continúe siendo el salario mínimo el que indique el incremento sobre las pensiones. La Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de resolver que deben seguir aplicándose las sumas en el pago de las pensiones. En esta nueva etapa en que el salario mínimo ha crecido 44% en términos reales, la UMA se ha reducido en un 58% en relación con el salario mínimo. Una UMA es equivalente a 89 pesos 62 centavos, con 141 pesos 70 centavos del salario mínimo. Si se toma en cuenta el salario mínimo en la frontera, que es de 213 pesos 39 centavos, la diferencia es aún mayor, se eleva a 138%. Se argumenta
por parte de sectores productivos y del mismo gobierno, que si se decidiera la desaparición de la UMA y se regresara a la base del salario mínimo, no se incrementaría más allá de la inflación por el peso que significa el pago de las pensiones. En razón de lo anterior, de acuerdo a nuestras posibilidades económicas y buscando mejorar la situación de pensionados, jubilados y adultos mayores del país, he tomado la siguiente decisión. A. La pensión universal para adultos mayores se entregará a partir de los 65 años, como se hace cuando se trata de la población indígena. B. La actual pensión se incrementará gradualmente hasta llegar al doble al inicio del 2024. Comparada en esta primavera y en este renacimiento nacional, honramos pues la memoria del presidente Juárez con acciones concretas y reiterando nuestro lema: primero los pobres. ¡Que viva Juárez! ¡Que viva Guelatao! ¡Que viva Oaxaca! ¡Vivan nuestros adultos mayores! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Pedimos al presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, y a los integrantes del Presidium llevar a cabo el depósito de ofrenda y guardia de honor en el monumento a Benito Juárez García.